que se llamaba Nicodemo. Apuntemos. Un principal entre los judíos. Es lo más importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios en él? Ahí llevamos dos características de Nicodemo y vemos una característica de Jesús. ¿Ok? Si lo partimos de esa manera, ¿quién era Nicodemo? Ahí indica. Era el principal, uno de los judíos, uno de los principales, Sanedrín, que es como una agrupación que era uno de los más de los judíos. Aparte de eso es que Nicodemo, él ya conocía a Jesús. Maestro de la ley. Porque ahí ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Sabemos que viene de Dios. Que si nadie le Sabemos Sí. que has venido de Dios. Ahí dice, pero la parte importante ahí que le dice Jesús, ¿qué le dice? Rabí. ¿Por qué le dice Rabí? Porque le da respeto de maestro. Porque lo considera como un maestro, pero no lo considera como el Mesías. Porque todavía no había nacido de Dios. Entonces, la primera característica de Nicodemo, ¿qué era? Un principal de los judíos. Sí, un principal entre los judíos. Principal. Como un maestro de la ley, como Maestro de la ley ¿no? farisea. De los fariseos, De los porque fariseos. recuerden que en la época de Jesús, lo Sí. habla Flavio Josefo en su libro La Guerra de los Judíos, habla que había varias sectas cristianas, Sí. fariseos, saduceos, sacerdoteos, esenios, herodianos y entre otros. Sí, los fariseos. Cada uno tenía una perspectiva diferente del judío-cristianismo, ¿no? Bueno, judío lo podríamos decir, la cultura judía. Nosotros como cristianos nos basamos en la cultura judía. Nosotros creemos en las costumbres judías. No llevamos al 100%, no llevamos el Torah, no llevamos los 100 y tantos mandamientos que tuvo Moisés, no llevamos eso, porque nosotros creemos en el Nuevo Testamento también. Entonces, así como los judíos no creen en el Nuevo Testamento porque ellos no creen que Jesús vino, nosotros sí creemos. Pero nuestra doctrina se basa directamente en la cultura judía. ¿Ok? Entonces, ahí ya vemos características de Jesús. Rabí, y él es un principal del principado, es uno de los teólogos o rabí del momento, ¿no? Dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora, ahí estamos hablando de Nicodemo, una persona que ya sabe, que sabe de teología, que sabe, ¿no? Entonces, ahora, no es el único versículo bíblico que se habla de Nicodemo. Podemos buscar Juan 7:55, no sé si lo pueden leer. Juan 7:50. 7:50. Juan 7:50. ¿Alguien que lo pueda leer? Testigo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Correcto. Ahí está hablando un poco de Nicodemo. Ahora, si se dan cuenta, Nicodemo ya tenía una postura, ¿ok? Conoció a Jesús porque ya había escuchado, y él dice, ¿acaso Nicodemo cuando habló con Jesús, él dijo, yo solo vengo? No, porque ya había un grupo de judíos que estaban creyendo en Jesús como el maestro. Tengan en cuenta siempre eso, como un maestro. Entonces, ahí podemos ver la característica de Nicodemo. Ahora, en la Biblia menciona también que él ha sido un hombre que tiene dinero. En Lucas 23, 50-51 habla de cuando enterraron a Jesús, estaba José de Arimatea, no se acordarán esa parte, pero había alguien que le ayudaba. Era Nicodemo. Era Nicodemo. Sí. Nicodemo dio un dinero para
cambiar de ropa a Jesús. Y Entonces, la tumba prestada que la consiguió. que lo consiguió José de Arimatea. Y de ahí salen los mitos judíos, los mitos católicos, y por ahí hablan del Santo Grial, que dice que viene de la copa que José de Arimatea tenía, de la tumba. Son dos historias que de ahí en un momento podríamos contar. Pero ahí podemos ver que él era principal de los judíos, pero también era una persona rica. Tenía dinero, porque en el momento en que encerraron a Jesús, él estaba ahí. ¿Ok? Estamos hablando un poquito del aspecto cultural. ¿Ok? Un poquito. No, te iba a decir que estamos viendo una serie que lo explica casi perfecto. El encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús se llama The Chosen, Yo sí, no sé. los escogidos. ¿Sí? Sí, es un grupo cristiano Ajá. que la hizo. Eso está bello. ¿Sí? Habrá que verlo. ¿no? Es bueno, sí, es bueno que la vean. Bueno, sí, lo pueden ver con toda la familia. Ujú. Son varios episodios, son Sí. No, son 2 temporadas. Son 3 ya lo digo. ¿Ya llevo 3 temporadas? Sí, ya están ahí. Oye, eso. Por la... Saben más que yo. Ya, entonces, ahora digan ustedes, porque se supone que hemos venido, y aquellos que recién han venido el día de hoy, no se preocupen, pero aquellos que ya han visto este tema tienen ya cierta una perspectiva, porque el libro ya lo tenían y lo iban a venir llenado, ¿verdad? Se supone que iban a venir con el libro llenado, ¿no? Ya iban a responder las preguntas, se les perdona a aquellos que no pudieron porque recién el día de hoy se lo han dicho. Pero a ver, digan ustedes, dentro de lo que está el libro de Juan 3, del 1 al 15, más características de esos dos personajes. Porque este es un aspecto cultural, porque hay un choque de paradigmas. Entonces, por ahí como que quiero que ustedes, antes de ir a la segunda parte, que es el argumento que se tuvo, que tuvo Jesús con Nicodemo, quiero un poquito más del aspecto cultural que tiene, o al aspecto de cada uno, según su cultura. No sé, ¿alguien más podría dar alguna idea? Él era fariseo. Ahora, el hecho de que era fariseo no quiere decir que era el malo de la historia. ¿No? Los Sí. fariseos, y casi toda nuestra doctrina como cristianos, nos basamos casi un 50% de los fariseos, porque ellos son aquellos que aún siguen conservando, porque aún sigue habiendo, siguen conservando las leyes hasta ahora. ¿Ok? Entonces, tenemos a Nicodemo. Nicodemo es una persona que sabía que era un rabino, sabía que era lo principal, pero no lo reconocía como Mesías. Sí, tenía una admiración por Jesús, por lo que había hecho. No lo, o sea, quizá en la Biblia no está explicado así, pero hay otros escritos que dicen que Nicodemo trató de ayudar a esta muchacha, a María Magdalena, y no pudo, y entonces ahí fue que él se sintió motivado a conocer a Jesús. Por eso él lo buscó de noche. La Biblia dice que él lo buscó de noche, no fue que él fue y lo encontró. Se entiende que él buscó la manera de crear una cita con él, no lo iba a encontrar así por así, y más que era con miedo que los fariseos no andaban reuniéndose con Jesús, andaban atacándolo. Correcto. Entonces, Era escondida. y ahí va la otra. ¿Por qué Nicodemo fue escondidas? Uno, algunos dicen porque tenía miedo de que otros lo vean. No quería que los otros fariseos lo vieran. ¿No? Otro, ¿por qué? Porque indican que normalmente Jesús paraba mucho con muchas personas. En el momento que él tenía un poco libre de la noche. Pero son posturas, ¿no? La Biblia no especifica claramente por qué lo vio de noche. Pero lo vio de noche, podemos sacar una idea de que era por qué. Porque era uno de los principales. Imagínense que uno de los principales vaya a hablar con una persona que los fariseos están en contra de él. Exacto. Entonces, por ahí como que hay un choque. ¿Por qué? Porque Jesús en ningún momento lo trata de menor a él, sino inclusive le dice, y tú que eres mayor, tú que deberías de saber de la Biblia, ¿por qué no sabes qué es nacer de nuevo? Entonces, ahí le están dando cuenta, no le está diciendo que tú no sabes nada, en ningún momento. Le está dando su lugar, pero también le está diciendo, pero si tú eres
uno de los más, ¿por qué no sabe que es nacer de nuevo? Digamos leyendo la Biblia. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Ahí el 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Ahí el viento, ¿a qué se refiere el viento? Según el griego es neuma, pero se escribe así, el viento. En griego se escribe así, neuma, ¿ok? En griego. Eso parece un medicamento. Por eso viene de neuma. Aire significa aire. Ahora, viene en hebreo, significa ruach. ¿Qué significa? Es cuando Dios le da el soplo de vida a Adán y Eva. La significancia del viento. Por ahí parece que dice, el viento sopla donde quiera, el espíritu anda donde quiera. Oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ahí ya Jesús le está hablando cosas puntuales. ¿Ok? Cosas puntuales de qué es lo que es nacer de nuevo. Ahora, sigamos con más características. Recuerden que Nicodemo tiene un antes, un durante y un después. ¿Qué quiere decir antes? Que había escuchado de Jesús. Él había escuchado de Jesús. Pero durante, porque ahí tuvieron ya la conversación. Y ahí donde Jesús le aclaró que era nacer de nuevo. Y después, que él, a pesar de que ya comenzó a creer en él, tuvo miedo. No, porque no era aquellos que lo seguían. Pero él creyó en Jesús, que era el Mesías. ¿Por qué? Porque va con José de Arimatea, van a enterrarlo y ahí comenzó a promulgar. Entonces, esos son los 3 puntos que tenemos de Nicodemo. Él creyó cuando Jesús le habló, pero tenía sus dudas. No, y se quedó quizás con el deseo de seguirlo, pero se sobrecargó por el cargo que tenía, por la presión de la gente que dirán. Y ahí va el punto, ahora veamos esa es un poquito de explicación. Ahora metamos en lo que se llama analogía, que es en el tiempo de la realidad actual que tenemos. ¿Quién es Nicodemo para nosotros? Y cada uno quiere que ustedes digan quién es Nicodemo para nosotros. ¿Quién es Nicodemo para nosotros actualmente? Actualmente, para nosotros. Actualmente. Sí, porque nosotros son 2 puntos de vista. Uno que es Jesús, aquel que cree en Jesús. Exacto. Y aquel que no cree en Jesús. Sí, el no creyente y el que está Pero fuera en la calle. déjenme ustedes más características del que no cree en Jesús. ¿Quién es? Fariseo, el incrédulo. El incrédulo. ¿Qué más? ¿Qué más características tiene un incrédulo? Ahora, un incrédulo no solamente aquel que es ignorante de la palabra, es una persona que puede conocer de la palabra. Y hay personas que conocen más que nosotros, inclusive los testigos de Jehová que se alejaron del cristianismo, ellos creen a través del derecho. El ateo es el que viene el carruaje. Entonces, esa persona es aquel que no cree. ¿Ok? Nicodemo es el que no cree. No cree. Sí, bueno, yo no lo vería como el que no cree. Porque no cree en Jesús. No, es que él sí cree. Puede que él, por lo que digo, él tiene un antes, un durante y un después. Sí, pero si tú te fijas en lo que está diciendo cuando llega, Rabí, sabemos que viene de Dios, o sea, por las cosas que él hace. por las cosas que él hace, pero ya le está creyendo. No, pero le está creyendo, pero como maestro. Lo está viendo como maestro. No está creyendo en Jesús, pero está creyendo. Claro, pero como maestro.
Bueno, no. pero no como Mesías, Ah, claro. no como el Salvador. Exacto. Claro, ese es el punto, ¿no? Ah, O sea, está bien, lo que está bien, es bueno que hablemos porque es una clase que tenemos que conversar. Sí, Si pero- vamos de acuerdo al libro, podemos ir de acuerdo al libro también, pero es algo que ustedes ya lo han leído, y ustedes ya son viejos en la palabra, Sí. entonces, si vamos al libro igual tenemos que resolverlo porque pasó, siempre tenemos que resolver el libro, ¿cierto? Sí. Siempre tenemos que resolver. Dale, que toca interesante. Sí, papá, sí, es verdad. El tema es aclarar la diferencia entre Jesús maestro, Jesús la figura, la figura histórica y Jesús el Mesías. Entonces nosotros estamos aquí debatiendo eso. ¿Qué es lo que ha pasado con Nicodemo? Porque él estaba ahí en un crossroads, en un cruce. Porque Jesucristo es una figura histórica, pero lo reconozco como el Mesías, ahí es donde viene el problema, sigue dándole. Porque eso es lo que tenemos que resolver en esta clase. Claro, y claro que van a tener que se van a tomar las clases, así que porque ya el tiempo va volando. Entonces, para que Jesús sea el Mesías tiene ciertas características que lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Para que Él sea llamado el Mesías, tiene que venir de una dinastía. Hasta el día de hoy los judíos siguen teniendo pegada a su pared aquellos que llegan de la dinastía, de David, de Jacob. La Biblia dice de dónde va a venir el Mesías. En la actualidad, en el año 2023, hay una persona que se llama Hanukkah, si mal no recuerdo, que lo están tomando los judíos como el Mesías. Porque hay Mesías ben David y Mesías ben Yosef, son dos Mesías que van a venir, que los judíos indican. Ahora, él están tomando que él es uno de los Mesías y viene de la dinastía que debería haber venido el Mesías. Está haciendo milagros en la actualidad. Se inclina a la música como viene de la dinastía de David, indica. Y los maestros de los maestros judíos van, se acercan y le dan un beso en la mano. El dar beso en la mano significa que él es superior a mí. Y él tiene ahorita 33 años. Buscan en internet y se van a quedar así. Y ahí se van a pensar, ¿cuántos más Mesías habrán llegado para que él no crea? Antes de él han venido cantidad de Mesías, antes de Jesús. Por eso es que ellos no creían que era el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos lo tomaban, ok, es un maestro así como el nuevo que hay acá actualmente los judíos. Es un maestro sabio, puede que venga de acá, pero ¿cómo podemos saber que él es Mesías? Entonces, había ese disyuntivo en Nicodemo. Ya cuando vino la conversión, ahí ya se aclaró más las cosas. Sí. Por eso es que viene antes de Nicodemo, durante Nicodemo y después de Nicodemo, ¿no? Después de la conversación. Entonces, para nosotros como cristianos, y vamos aterrizando un poco en la actualidad, para nosotros el que no cree en que Él es el Mesías, el Salvador. Sí. ¿Ok? Entonces, el que no cree tiene un antes. Como tú dijiste hace rato, ¿no? Tiene como una carga cultural, una carga familiar, una carga que te hace decir, voy a la iglesia cristiana, creo en Dios, pero si tengo amigos que, supongamos, que son muy intelectuales, en los libros me dicen que Dios no existe. ¿Cómo yo puedo creer en alguien que me dice que yo tengo cosas que no existen, ¿no? O inclusive puedo venir también de una familia católica. ¿Cómo creer en Jesús de los no creyentes católicos, como somos nosotros? Esa es para nosotros esta parte es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que, antes de hablar con alguien del cristianismo, los católicos creen en Jesús 100%. Lo que pasa es que le agregan cosas que no necesita. Jesús no necesita la ayuda de más nadie más que Él mismo. Porque Él es parte de Dios. Correcto. Es Dios. Esta persona para nosotros es en la actualidad aquel que no cree. Entonces, ahora, ¿se dan cuenta de cuántos? Sí, pero fíjate cómo tú lo estás poniendo a Nicodemo en la actualidad. Pero sin embargo, en ese tiempo Nicodemo era un hombre muy respetado. De los judíos. Y muy creyente de Dios. Él creía mucho en Dios. ¿Qué pasa? La perspectiva que yo estoy colocando es que aquel que no cree en el Mesías. En el Mesías. Creía que era Jesús, pero acuérdense que, como dice el pastor, Jesús como el maestro. Lo reconocía como maestro, pero no lo reconocía como Mesías. Sí. Y estaba sorprendido por las señales que había hecho. Estaba sorprendido y creía que venía de Dios, se lo dijo. Sabemos
que vienes de Dios, porque nadie hace esas señales que tú haces si no viene de Dios. Pero fue y lo confirmó y se fue ya sabiendo eso, habiendo escuchado también la enseñanza que Jesús le dio, porque le dio una enseñanza que lo dejó atónito, duró unos cuantos días meditando que no podía ni pararse tal vez. Pero quizá quiso seguirlo, quizá en su momento su corazón tal vez quiso seguirlo, pero se vio atado de mano por su cultura, por el cargo, por la gente que le rodeaba, la esposa, quién sabe, un montón de cosas. Hay que recordar que el humanismo nace de eliminar de la Biblia los milagros de Jesús. Ellos solamente extrayeron sus enseñanzas. Por eso es que el humanismo tiene como maestro principal a Jesús y lo pone con los otros maestros, con Buda, con ellos, porque ellos extrajeron solamente las enseñanzas y Como eliminaron la parte el profeta, ¿no? como un maestro, porque Normalmente el tema de religiones, vamos avanzando en religiones, todas las religiones tienen el mismo concepto de inicio de la tierra, un hombre y un hombre y una mujer, todo cultura, ¿ok? El diluvio también se pone en cultura inca, ustedes conocen, también Mezacual, que es el tema de los mexicanos, los mayas, los aztecas, ¿no? En Egipto también hay la idea del diluvio y del inicio de la tierra. Pero también se cree un Mesías, decía el pastor, ¿no? El Mesías es aquel que iba a venir a salvar igual. Entonces, todos los Mesías son catalogados como maestros, ¿no? Ahí tenemos al Buda, que es un Mesías para ellos, ¿no? Tenemos en la cultura inca, tenemos a Pachacute, en México tenemos a Texacual, que era el Mesías que debía llevar, pero eran maestros, como dice el pastor, ¿no? Le quitan la divinidad y se quedan solo con la enseñanza. Sí. ¿No? Yo digo que toditos esos mueren y no vuelven a resucitar. Y no vuelven a resucitar. ¿Qué más tenemos características de Nicodemo? A ver, ustedes hermanos que ya saben, ustedes dicen. Bueno, si me permiten, un Nicodemo actual puede ser una persona que busca del Señor en su momento más oscuro, en su momento de más tristeza y dolor, pero realmente no lo reconoce como que Él es el Mesías, como tú dices. Lo buscan cuando tienen una necesidad X, pero no lo reconocen como que fue inclusive el que hizo el trabajo. Inclusive por eso es que hay hombres de hoy en día seguidores de hombres, porque creen que el que está haciendo la obra es el hombre y no es Jesús. Entonces, para mí que también un Nicodemo actual es una persona que vive, que busca en su oscuridad más profunda, en su momento más terrible, y luego cuando consigue lo que quieres también se da. Yo todavía no sé muy bien los nombres, yo soy bien malo con los nombres. A ver, los hermanos de atrás. Miguel. Hermano Miguel, ¿qué opina de lo que dice la hermana Marisol? No, sí, es cierto. Porque es que a él no lo reconocía como Mesías. Él seguía, como dice Marisol, por la oscura que hacía, pero no reconocía como Mesías. Hermano. También representa falta de fe porque era un hombre lleno de miedo. Él era muy poderoso. Él fue a destacar demonios y todo porque él creía en Dios y era un maestro en un país, pero estaba lleno de miedo. Por eso no se fue a seguir a Jesús, por el miedo fue que lo detuvo. Y en la actualidad lo que para las personas de tener una relación más conectada con Jesús al nivel de tenerle la fe, de rescatarlos, es el miedo. Ahí justo la hermana tiene el punto. Nicodemo, que tenía miedo y qué más. Miedo, inseguridades. Tenía miedo. ¿Qué más tenía? Falta de fe, ¿no? Falta de confianza. No creía, ¿no? No creía. Entonces ya te apuesto ahí. ¿A qué? Y algo más dijeron ustedes, que necesitaba algo. ¿Ok? Las personas que vienen, ya un poquito tomándole la realidad, las personas que vienen a la iglesia no vienen por nada, o sea, no vienen
porque hoy día vino, Dios me alumbró y voy a la iglesia. No, vine por necesidad. Usualmente están en una situación que necesitan rescate. Vine por necesidad y tiene miedo de venir. Entonces, ¿qué pasó con él? Él tenía necesidad. ¿Cuál era la necesidad de él? Saber si era realmente el Mesías. Ajá. Sí, pero lo que lo llevó a él a tratar de conocer a Jesús, esa necesidad que se le creó a él fue que los milagros que vio y que él trató quizás de hacer cosas, de echar demonios fuera y esto, y no pudo. Y esas cosas lo llevaron a él a decir, wow, pero este hombre viene de Dios, yo tengo que verlo, yo tengo que acercarme a él, porque como él representaba, según la cultura, él representaba un maestro de la ley, lo que defendían. Perdón que te interrumpa, mi amor. Tienes que tener cuidado con mezclar la película de Joseph, porque ahí es una novela y ellos insertaron información. Sí, hay que cosas, no es todo es. No todo, no, o sea, yo no Ellos estoy le agregan diciendo. para ponerle Sí. más salsa. Argumento. No, pero yo no estoy diciendo que está en la Biblia de esa manera. Yo estoy. No, porque yo estamos pensé que Nicodemo estaba reprendiendo demonios. argumentando que de alguna manera se le creó a él esa necesidad, porque nadie va a buscar a alguien o va a hacer algo. Nadie da un paso si no tiene una necesidad. Freddy tiene razón, porque nosotros tenemos que entender que existen escrituras paralelas a la Torá, que es el Talmud, y ahí se explica cómo reprender demonios, cómo tratar esas cosas, porque recuérdate que hasta en el Antiguo Testamento se luchaba con eso. Y tenemos que tener la realidad de que eso era algo que se vivía al día a día, y ellos como sacerdotes tenían mecanismos o rituales para reprenderlo, porque hasta el sol de hoy, No son los católicos. ellos tienen eso. Entonces, pero ¿qué pasó ahí? Llegó un momento que no le funcionó. Entonces digo, pero ven acá, si yo soy el sumo sacerdote, si yo tengo todos los galones, si yo soy fulano y fulano, ¿por qué? Y no pude. Y no pude. Y viene este señor que es de Galilea, que lo que anda en chancletica. Sí. ¿Oíste? Que lo que anda en chancletica con un grupo de pescadores apestosos. O sea, a mí esto no me suma. Es que déjame decirte que Nicodemo no estaba preocupado tanto por eso, sino por la presión que tenía también de los que lo seguían. ¿Me está entendiendo? Entonces Freddy tiene razón, es que esto no suma. Él se vio en esa necesidad. Él dijo, déjame ver qué es lo que está haciendo este hombre. Lo que Jesús no le cogió fue la manipulación, porque él trató de endulzarlo. Mira, yo sé que tú eres de Dios, porque tú estás bregando bien, mira, que estás haciendo. Porque eso fue lo que él hizo. ¿Me está entendiendo? Pero Jesús no le cogió corte, como decimos nosotros. Nicodemo era dominicano. Sí, le digo, no, Jesús. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Y que mira, por favor, Nicodemo, tú eres un maestro, ¿cómo tú me sales con una pregunta así? Tú no eres más que nada. Sí, hermano. Está bien, ¿no? Una recomendación, y lo digo porque es bueno tenerlo siempre. Si uno va a tomar conceptos o posturas de la Biblia, es bueno tener siempre una bibliografía, porque ayuda bastante a fundamentar lo que uno puede plantear, ¿no? Entonces, está bien, yo sé que hay posturas, como dice el pastor, ¿no? Que hay libros que enseñan, obvio que se enseñan, el Torah enseñan ciertas cosas, obvio eso es relacionado a lo que van enseñando los maestros. Sí. Y hasta el día de hoy se debe saber. Sí, porque- Pero mi idea es ahí siempre tener una bibliografía o un argumento que ustedes puedan basarse. ¿Por qué? Porque me ha tocado, y lo digo porque yo he enseñado en la universidad en unos cursos unos temas que era me tocaba exponer. Y había personas, inclusive mi maestro, que no creían en Dios, pero se veían la Biblia a través del derecho, y agarraban libros que yo, ¿de dónde saqué ese libro? Pero dime tú, David, ¿qué tal? Yo, bueno, trataba de argumentar con iniciaba recién primer año de universidad y me chancaban, pues entonces, Sí, por ahí siempre no, es bueno saberlo. Yo les recomiendo, hay un libro que si pueden leerlo, es La Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo. Es muy bueno, son 2 tomos. Era más tomos, pero lo refiero a 2 tomos pequeños. La Guerra de los Judíos.
Sí, porque que aparte de lo que uno Flavio. puede fundamentar en la Biblia, también están las culturas. Claro. Y de las culturas, porque hay muchos pasajes en la Biblia que no están explicados abiertamente, pero se sabe que tuvieron una escenografía, una manera, porque las Claro, cosas no a esos libros se le dice deuterocanónicos. Exacto. Son libros que no se han incluido en la Biblia. Esos libros también uno los puede tomar como un apoyo, pero no como libros fundamentos. Sí. Entonces, este libro de Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos, él es considerado uno de los cronistas e historiadores de la época. Entonces, él habla bastante de la época donde Jesús vivió, quiénes eran los saduceos, los amorritos, todo. No, déjame aclararte un minutito. Lo que yo me refiero no es simplemente que uno va a basar una exposición de un tema de la Biblia en un libro que no sea de la Biblia. Más bien es que... Como apoyo. Exacto, como apoyo, pero que hay gente, hay cosas. Por ejemplo, hay un pasaje que dice Jesús llegó a Capernaum, por decir algo. Hay un trayecto entre donde terminó el pasaje anterior y que él se movilizó con la gente y se fue a Capernaum. Todo ese proceso que no está contado ahí pasó. Y de alguna manera, no es que uno se lo va a inventar, pero se recrea que hubo ese proceso. Y así en toda la Biblia hay muchos lapsos que tienen, o sea, pasaron muchas cosas que no están escritas ahí. Y uno se hace idea de qué manera sucedieron. Claro. Entonces, ahí ya, como que ya hemos resuelto un poco el tema del aspecto cultural, quiénes eran ellos, en qué se basaban sus creencias, ¿no? Ahora, el tema del argumento es en qué se basó la conversación de los dos. Fueron preguntas y respuestas, así sencillo. El que tenía preguntas y dudas era él, y preguntó y Jesús respondió. Era como una entrevista. O sea, era tan claro que él no necesitaba más argumentos porque ya sabía de la Biblia, del Antiguo Testamento, ya lo sabía, pero también sabía quién era él, pero necesitaba responder qué es lo que él tenía como preguntas, ¿no? Entonces, ahí yo quiero que ustedes me apoyen, y ustedes en la parte de la Biblia, ¿qué es lo que le preguntó Nicodemo a Jesús? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo, cierto? ¿Y qué respondió Jesús? Vamos a la primera pregunta, ¿ok? El 4. Claro, respondió Jesús, decirle a Dios que... Él le hizo dos preguntas. Que no naciere de agua y espíritu. Normalmente aquí nosotros queremos que es el agua porque es el nacimiento de nuevo, que es el bautismo, y el espíritu que es querer en el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunas posturas que indican que cuando se dice de agua se dice de nacimiento natural. O sea, no, él está hablando de bautismo. Por eso, lo que pasa es que hay posturas. Ok. Hay que hablar de la postura. Entonces, aquí que es de agua, hay una postura que nosotros creemos, ¿no? Que es uno que es el nacimiento del bautismo, ¿no? Bautismo en agua. En agua. Y hay esta postura que dice, ok, si es de agua es por el nacimiento natural. Es que no tendría sentido, o sea, desde mi punto de vista, yo sé que son posturas, pero no tendría sentido que no tiene Jesús, sentido porque está aclarándolo a ellos. y que ya habíamos nacido. Si están hablando ahí, ya nacieron Es una naturalmente. redundancia. Pero son posturas que es bueno tener, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayudan a nosotros. Lo que es para que él entendiera que no era que naciera del agua como que nació de la mamá, del vientre de la madre, sino del agua y del espíritu. Eso es lo que te quiere decir. Claro, son estas dos posturas, ¿no? Para nosotros que es por agua, es porque es nacido del bautismo, porque en esa época ya estaba el tema del bautismo. Sí, sí. ¿Okay? Que la mayor parte del bautismo es el Espíritu Santo, que era el Espíritu, ¿no? Y alguna postura dice que era porque daba la idea de nacer de agua en nacimiento natural, porque estaba en el vientre de la mujer y estaba con un líquido amniótico, ¿no? Pero no era directamente eso. Pero yo les digo, para que ustedes tengan una idea de... Sí, que hay gente que tiene ese pensamiento para allá. Es raro, pero lo tiene. Entonces, eso fue lo que le preguntó. ¿Qué más le preguntó?
Le dijo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió, de cierto te digo, que el Exacto. que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahí ya le está diciendo poco a poco, ¿no? ¿Qué es lo que necesita saber él? Ya la otra pregunta más abajo, en el 9, dice, ¿cómo puedo hacer esto? Y ahí Jesús, ¿qué le dice? ¿Eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Le responde con otra pregunta. De cierto te digo Que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. si yo os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis os dijera los celestiales? Ahí ya te dando cuenta que él le dice, ok, tú tienes una doctrina terrenal, ¿no? Pero si yo te hablo algo espiritual y no sabes lo que te estoy hablando. Sí. O sea, ¿cómo no pueden decir? Y tú eres maestro, o sea, hay una conversación, porque Jesús sabía quién era Nicodemo. Sí. Ya sabía, ¿no? Y creo que anteriormente ya había conversación entre ellos. Entonces, ahí es donde ya va el argumento, comienzan a preguntar y a responder. Y es que si lo hacemos con la analogía en la actualidad, aquellos que no quieren en Cristo o quieren venir a la iglesia por necesidad o por miedo, van a hacer preguntas. Y nosotros como líderes tenemos que saber responderlas. No todas, pero tenemos que saber responder a esas preguntas, ¿no? Ahí dice, no solo terrenales las preguntas, sino también los celestiales, de por qué creer en Dios, por qué creer en el nuevo nacimiento, en la vida espiritual, ¿no? Son preguntas que debemos nosotros tener. Entonces, ahí ya tenemos lo que son los argumentos, ¿ok? Ahora viene lo que son las verdades absolutas, lo que nunca va a cambiar, ¿no? Según de Corintios 5:17, ¿qué dice? Una verdad absoluta es el nacimiento del nuevo, ¿no? Nacer del nuevo. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Romanos 6, del 3 al 4. Del 3 al 4 dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí tenemos un punto muy importante para nosotros como cristianos, el nacer de nuevo. En todos los versículos que hemos estado leyendo nos va confirmando que nosotros debemos de nacer de nuevo, que somos nueva criatura. Entonces, lo que le dijo a Nicodemo, ¿no? Le dijo que no era un nacimiento de cuerpo, sino es un nacimiento De espíritu. de espíritu. Entonces, para nosotros, el camino que tiene un nuevo cristiano y Nicodemo tuvo fue, primero, aceptar a Cristo. ¿Ok? Ese es el primer paso. El siguiente paso es el nuevo nacimiento. El bautismo. Después viene el bautismo. Y al final, el reino de Dios. Ese bautismo explicado ahí en Romanos por el apóstol Pablo está haciendo un simbolismo de la muerte cuando Al nos hombre sometemos antiguo. al hombre antiguo Y el y nacimiento. el nacimiento nuevo, Ajá. al salir al hombre nuevo que sale con el bautismo Soy de una que es una nueva criatura. nueva criatura. ¿Ok? Entonces, esos son los pasos que una persona debe tener. Discúlpame que mi letra es medio feíta y voy a tratar de mejorarlo. ¿No? ¿Se entiende? Aceptar a Cristo, que es lo que dice, ¿no? Un nuevo nacimiento. Él al final tuvo un nuevo nacimiento y lo vemos porque él siguió
para la redundancia, siguiendo a Jesús. Hasta cuando murió, él estuvo ahí y dio dinero para la ropa que Jesús tenía que vestirse porque había muerto. ¿Hay una diferencia entre seguidor y discípulo en él? Sí, ¿por qué? Porque los discípulos estaban conjuntamente con él en todo tiempo. Pero Nicodemo no. Nicodemo era un seguidor, pero él no andaba con él. Él no andaba con él. ¿Por qué? Porque él tenía miedo, se ocultaba. Entonces, tenemos estos pasos y estos para nosotros son verdades absolutas. Que son puntos que una persona debe de seguir. Hasta aquí, creo que ya seguimos. Una pregunta. So, volviendo a lo actual, existen muchos Nicodemos todavía entonces. Hasta la iglesia y Nicodemo. Sí, Claro. personas. Y tenemos líderes, no es iglesia, yo No, de otras iglesias. O sea, Como aún tenemos. muy letrados, muy entrados en la palabra, pero no han tenido nuevo nacimiento, no han tenido una experiencia espiritual, que eso es lo que te hace nacer del agua y el espíritu, tu experiencia espiritual. Eso nos deja entender que todavía estamos, sin ser rabí, claro, sin ser Jesús, estamos envueltos entre muchos Nicodemos. O quizás somos nosotros los Nicodemos, sin quererlo, quizás, pero te estoy dando para no... eso es posible, ¿no? Que seamos seguidores de Jesús, pero no sus discípulos. no, a excepción, podríamos ser un Nicodemo, a excepción de que nosotros sí aceptamos a Jesús como el Mesías. Pero ahí vuelvo y repito, hay personas Hay gente que todavía lo aceptan y todavía tienen miedo de seguirlo, de predicarlo, de